Muy buenas noches y gracias al Señor que tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más a través del canal de YouTube. Estamos hoy en la casa de la familia Fernández Chavarría, que abrieron sus puertas y por esta noche se convierte este hogar en el templo para la Iglesia de la Gracia, junto con los hermanos que nos están acompañando. Vamos a continuar entonces con el estudio que vamos llevando del Salmo capítulo 3. Hemos ido avanzando en el Salmo. Hoy vamos a tener que ponerle la lupa al versículo 5 como tal y ir desarrollando entonces el tema. Pero vamos a invertir tiempo y vamos a darle lectura a todo el Salmo. Entonces, si tiene su Biblia ahí cerca de usted, por favor, ábrala en el Salmo capítulo 3 y veamos lo que nos dice la palabra del Señor. En el verso 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Ok, el verso es el 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. A manera de repaso, el Salmo es escrito por David en un momento en que David estaba huyendo de su hijo Absalón. Absalón durante un tiempo, un par de años, había estado ganándose el corazón del pueblo, robándole el corazón del pueblo, y logró levantar una revuelta contra David porque quería ser rey. Entonces llegó el momento, entró a Jerusalén respaldado de mucha gente y David tuvo que salir huyendo. Para que Absalón pudiese afirmar su reino, era necesario que matara a su padre David. En medio de toda esta situación particular es que David, inspirado por el Espíritu, escribe este salmo, que luego es una canción que el pueblo de Israel cantaba constantemente y que hoy para nosotros pues tiene mucha enseñanza. El verso dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esa noche que David sale huyendo, Absalón entra en Jerusalén, el mundo de David de un momento a otro se desordena. David no sabe qué es lo que va a pasar. Dios no le está diciendo a David, mañana ya voy a tenerlo todo solucionado, para la otra semana o dentro de 2 años. Ni siquiera David sabe si esa noche va a morir. David no sabe nada. David solo cuenta con el grupo de personas fieles que le están acompañando, pero sobre todo, David cuenta con Dios. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de todo lo que estaba pasando, David cuenta con Dios. David sabía que estaba en las manos de Dios. Podría ser que el Señor permitiera que David cayera en las manos de Absalón. Podría ser que el Señor permitiera que Absalón lo matara. David no lo sabía. David no comprendía qué era lo que estaba pasando, solamente estaba viviendo la experiencia. A como podía morir, también podía ser liberado. Pero David confiaba en el Señor. David es el mismo que escribe aquel versículo, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Tal vez hoy usted esté pasando por una prueba. Siempre hay pruebas, siempre hay dificultades. Las pruebas no son cosas que queramos en nuestra vida, pero son circunstancias que el Señor permite para que nuestra fe pueda madurar. No podemos evitar la prueba. Y tal vez la prueba que usted está pasando es una prueba difícil, terrible, ahogante, desesperante. Tal vez llegue al nivel de lo que David estaba pasando. Lo estaban buscando para matarlo. Pero David sabe en quién ha creído. A veces la situación es que nosotros decimos creerle a Dios, pero en los momentos de la prueba parece que no es cierto. Nosotros decimos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero por otro lado, Señor, ayúdame, Señor, haz un milagro, y empezamos a llorar y nos desesperamos. Y aunque estamos orando, nuestras oraciones tienen mucho miedo y poca fe. Quiere decir que todavía nos falta madurar. David pensaba de manera diferente. Voy a encomendarle mi camino a Jehová y voy a dejar que él haga. Yo no sé qué va a pasar mañana y usted tampoco sabe. Yo no sé cómo va a terminar el año. Yo no sé si esa amenaza que se siente tan profunda y que puede llegar en cualquier momento en realidad va a llegar. Yo no sé nada. Yo solamente voy a encomendar toda mi vida al Señor y voy a dejar que él haga. Si pudiésemos tener fe para vivirlo así, para vivir la experiencia de la prueba de esta manera, empezaríamos a disfrutar gozo en medio de la prueba y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de la prueba también. No son pocas las veces en la que hemos experimentado algún apremio. No hablemos de la prueba que estamos pasando hoy, hablemos de pruebas que ya sucedieron. Mire en retrospectiva, mire lo que ha pasado. Tal vez usted tuvo un problema serio de salud, tal vez tuvo un problema económico, tal vez el problema suyo fue familiar, fue matrimonial. Pero recuerde cómo Dios se manifestó. Recuerde que Dios fue fiel. Recuerde que el Señor no le abandonó en el camino, que Él estuvo siempre a su lado. Que aunque el valle era de sombras de muerte, el Señor le tomó de la mano y lo sacó y lo bendijo y le levantó nuevamente y le prosperó. Matrimonios que se sanaron, hijos que recibieron a Cristo, economías quebradas que ahora están saludables, relaciones con padres que ahora se volvieron a dar, porque Dios está en medio de todo. Y David lo sabe. Lo que pasa es que cuando estamos pasando momentos de pruebas y de dificultades, en medio de la prueba, a veces no sabemos cómo orar. Vea usted el caso de David. Si oro en favor mío, voy a estar orando en contra de mi hijo. Si oro en favor de mi hijo, entonces estaría en contra de mi familia, del pueblo y de mi propia vida. ¿Cómo ora David en esa situación? ¿Cuántas veces se ha encontrado usted en que no sabe cómo elevar una oración? ¿Y qué le digo a Dios? ¿Qué le pido a Dios? Es que no sé qué pedir. Yo he aprendido que es más fácil orar por otros que orar por mí mismo. Parece que las dificultades de otros las podemos analizar con mayor facilidad, pero las nuestras se nos hacen muy complicado. Y hasta nos da miedo decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Porque si su voluntad es a lo que le tengo miedo.
Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y gracias al Señor que tenemos ese auxilio del Espíritu Santo. Entonces a veces cuando no sabemos cómo orar, cuando nuestras oraciones más bien son lágrimas, porque no atinamos a otra cosa que a llorar delante de Dios, y no podemos decir nada, la Biblia dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En lo que usted esté pasando ahorita, sin importar lo que sea, por difícil que se vea, aunque parezca que esto no se pueda resolver, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando intentamos ayudar a Dios, ¿qué termina pasando? Normalmente complicamos más las cosas. Hacemos más grande el problema. Queremos ir a resolver lo que está pasando y el incendio se hace más grande. Como dice un proverbio que mi esposa me repite constantemente, ¿verdad? Sin leña, el fuego se apaga. Y a veces hay que tener cuidado con lo que decimos. A veces las palabras, por mejor intencionadas que estén, no van a ayudar en medio de una situación. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Recuerde que la Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a lo que quiere lo inclina. Dejemos que el Señor participe en nuestra prueba, dejemos que el Señor participe en nuestra situación, dejemos que el Señor nos acompañe, que vaya delante nuestro, que nos ilumine el paso que vamos a dar. Si nos desesperamos, perdemos la fe. Pero si tenemos fe, podemos tener confianza de que Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y nos ama. Tan simple como eso. ¿O no prometió Él que estaría con nosotros todos los días hasta el fin? Ahorita, en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de ese Absalón que se levantó lleno de malas intenciones y que quiere destruirle, el Señor está. El Señor no se esconde. El Señor está presente. Pero nosotros, por fe, necesitamos darle la libertad de que actúe en nuestras vidas. Recuerdo cuando el Señor venía caminando, como cuenta la historia, que el Señor venía caminando sobre las aguas, en el mar de Genezaret, el mismo mar de Galilea, y de un momento a otro los discípulos, en lugar de ver salvación, porque era el Señor Jesús el que venía, se asustaron y dijeron, es un fantasma. Hasta que escucharon la voz de Dios, yo soy, no temáis. Y entonces sí lo recibieron gozoso, lo subieron a la barca y la tempestad se calmó. Y el Señor nos puede estar diciendo, yo soy, no temáis, la tormenta está difícil, la prueba es angustiante, parece que no hay resultado, los hombres nos dicen que va a pasar lo peor, yo soy, no temáis. Porque el Señor tiene control de todo. Y el Señor puede tener el control de mis problemas si yo se los entrego. A todos nos sostiene algún versículo de la palabra del Señor, por lo menos es mi experiencia personal. En medio de una prueba, en medio de una dificultad, algo que me ayuda a perderle el miedo al miedo es la palabra de Dios. En lo personal siempre he dicho el texto, no temas porque yo estoy contigo. Y en medio de lo peor que pueda venir, escucho la voz del Señor, no temas porque yo estoy contigo. Cuando ya no tengo fuerza para seguir adelante, después de presentar la batalla y sentirme derrotado, escucho que el Señor me dice, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo.
cuando no sé cómo salir adelante, cuando no sé cómo enfrentar el día de mañana, cuando no sé cómo enfrentar la semana, el Señor sigue hablando al corazón. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso me alienta, me fortalece. Pero tal vez usted tiene ese versículo personal, ese que es un tesoro maravilloso para usted. O un versículo que en medio de la prueba el Señor le está dando. A través de ese texto el Espíritu Santo le está hablando. Es ese verso al que tenemos que abrazarnos y tenemos que orar conforme lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Señor, ahorita tengo miedo, ahorita estoy afligido, no puedo ocultar cómo me siento. Y sé que tú me dices, no temas, porque estás conmigo, Señor, hazme sentir tu presencia. Hazme sentir tu presencia en la soledad, hazme sentir tu presencia en medio de la angustia, hazme sentir tu presencia en medio de la prueba, hazme sentir tu presencia por el día de mañana que tal vez tengo miedo para esto, para aquello, hazme sentir tu presencia. Y el texto se vuelve en mi oración. Señor, estoy desmayado, no tengo fuerzas, no tengo ánimo. Señor, estoy tan confundido que ya no sé qué hacer. Señor, estoy tan confundido que quisiera renunciar. Algunos quieren renunciar al matrimonio, otros quieren renunciar a los hijos, otros quieren renunciar en la prueba del trabajo. Pero tú dices, Señor, que no tengo que desmayar, porque tú me esfuerzas, tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces, en ese momento, tomamos la palabra de Dios y la transformamos en nuestra oración, en nuestra plegaria. Y de un momento a otro estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a su voluntad, dice la Biblia, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Pero esto está con lo que el Espíritu Santo nos va mostrando de esos textos que nos da la palabra de Dios. En esto a David le tocó ser pionero. David era un instrumento del Espíritu Santo para ir escribiendo la palabra de Dios. Pero David lo iba experimentando. Iba escribiendo lo que experimentaba y David veía cómo el Señor le ayudaba. Dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, que eso sería maravilloso si lo pudiésemos hacer ahora mismo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque hay una sencilla razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos confiar en Dios de tal manera que pongamos nuestras ansiedades sobre Él. Que Él las tome, que Él las cargue, que Él se haga cargo de esto. Para poder descansar. Para poder tener una noche de buen dormir. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Es que el texto está ahí para que se vuelva vida en nosotros. Para que podamos experimentar que lo que Dios dice es verdad y que se cumple porque es su palabra. En medio de su prueba, de su aflicción o de sus temores, eche su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que ese texto con el cual se identifica, en el futuro puede llegar a ser uno con el cual usted puede testificar y compartir. Recuerde la prueba que usted tuvo hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años, no importa, recuerde la prueba. Ahora, imagínese que esa prueba hubiese tenido un texto bíblico y usted le dice a una persona ahorita, hace 20 años yo pasé por esta enfermedad, el Señor me dio este versículo, oré y clamé y el Señor me sanó. ¡Qué testimonio! Hace 15 años mi matrimonio estaba perdido, el Señor me dio este versículo, oré y clamé, puse mi ansiedad sobre Él y mi matrimonio hoy está cumpliendo tantos años de aniversario.
Hace tantos años clamé por mis hijos que no estaban en los caminos. El Señor me dio este texto. Oré y clamé y hoy mis hijos están sirviendo al Señor. Hay un versículo que me ha tocado compartir mucho en el ministerio. En medio de circunstancias y cuando estoy tratando con las personas en las situaciones que están viviendo, el Señor muchas veces ha puesto este texto para compartirlo. Es del Salmo 91:14. Y siempre les digo, es que el texto empieza con una condicionante. El que cumple esa condicionante, el resto del texto es suyo. El que no puede cumplir con esta condicionante, lamentablemente no va a poder disfrutar de lo que dice el texto. Pero el texto dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿A quién estoy amando en este momento? Estoy en medio del problema, de la aflicción, y puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Lo puedo decir en verdad? Bueno, si no lo puedo decir, tengo que decir: Señor, yo quiero amarte más. Necesito amarte más. Sé que has derramado el amor tuyo en mi corazón, pero yo quiero que tú seas lo primero en mi vida, que sea lo más grande, Señor. No quiero seguirte dando la espalda, quiero vivir por ti, para la gloria de tu nombre. Quiero amarte, no solamente con ir en algún momento al culto, con dar una ofrenda o haciendo una alabanza. Quiero amarte cada día de mi vida, en todo lo que haga, que todo lo que haga sea como para ti, no para los hombres. Quiero amarte en hechos y verdad. Y dice la palabra de Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor. Todo esto tiene la consecuencia y empieza: yo también lo libraré. De lo que usted esté pasando, yo también lo libraré. De la prueba, yo también lo libraré. Del ataque de Satanás, yo también lo libraré. De ese león rugiente que quiere, yo también lo libraré. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y aquí tenemos esto, o sea, o Dios me está engañando o Dios me está diciendo una verdad. El que toma la decisión no es Dios. ¿Quién la toma? Somos nosotros. Somos nosotros. Así que hay que abrazar la promesa de Dios, hay que abrazar la palabra de Dios, y mientras más dura sea la prueba, más firme tiene que ser mi confianza en su palabra. Hay veces que confiamos más en lo que dice el vecino que lo que dice la palabra del Señor. Demos ese testimonio de que la palabra de Dios es verdad para nosotros. Hay momentos en que la muerte toca la puerta, que es difícil, porque sí, hay amenazas de muerte por diferentes circunstancias en la vida. Y aquí David tenía una amenaza de muerte. Tenía una amenaza de muerte. Pero podríamos también ver esto como una profecía en referencia al Señor Jesucristo. Porque cuando un cristiano muere físicamente, la Biblia dice, duerme. Pero también la Biblia dice que va a resucitar, que se va a levantar. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, porque Él me da salvación. Puede ser que no queramos pensar en la muerte, puede ser que la muerte nos asuste. El asunto es que la muerte ha de llegar. Es inevitable, está en el destino de todos los hombres. Pero aunque la muerte esté en el destino de todos los hombres, no todos los hombres tienen el mismo destino. Para unos, la muerte es el umbral para disfrutar la vida eterna. Para otros,
La muerte es la puerta que se abre a una condenación sin remedio. Les voy a leer lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel, capítulo 12, en el verso 2. Y muchos son, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Así que la muerte está esperándonos a todos, pero no para todos significa lo mismo. Para algunos significa paz, regocijo, bendición. La carrera ha acabado y puede disfrutar del galardón, de la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Vestido de ropas blancas, sentado con Cristo en los lugares celestiales, disfrutando la morada celestial, dando gloria al Señor, sin dolor, sin tristeza, sin lágrima. Bendita muerte para el creyente. Para otros, confusión perpetua. El fuego que nunca se apaga, el gusano que no muere. Lamentablemente, un destino que ya no podrá cambiar. David no sabía, David no entendía esa noche qué iba a pasar. Podría dormirse y amanecer en la presencia del Señor. O podría dormirse y despertarse con todo el ejército, pero sabiendo que la presencia del Señor estaba con él. Por ese lado, David podía tener paz. David, que es el dulce cantor de Israel, dice la palabra de Dios, decía en el Salmo 23, ciertamente, verdaderamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David no tenía temor de morir, porque sabía lo que la muerte podría significar para él, o significaba para él. Pero, ¿usted tiene temor a la muerte? No estoy preguntando que si quiere morir, no estoy preguntando si tiene algún pensamiento suicida, no es eso. Estoy diciendo, contéstese con honestidad, ¿le tiene temor a la muerte? La muerte al final no es algo natural, Dios no hizo al hombre para que muriera, lo hizo para que viviera eternamente. La muerte es el castigo del pecado, la consecuencia del pecado. Pero sabemos y confiamos de que el Señor nos va a permitir cuerpos resucitados conforme al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a confiar en el Señor, descansemos en el Señor, pero si usted no tiene paz en su corazón y si usted muere y no sabe dónde va a pasar la eternidad, ¿por qué mejor no recibe a Cristo? Si Dios le está dando la oportunidad, y no ahora. ¿Quién sabe desde cuándo le viene dando esa oportunidad y usted ha endurecido su corazón? Pero recuerde, hoy es día de salvación. Mañana, no sabemos. David iba a experimentar lo más terrible que una persona puede experimentar. La verdadera pérdida de un hijo. La verdadera pérdida de un hijo no es que un hijo simplemente muera por una enfermedad, por un accidente. Porque si ese que muere por una enfermedad, por un accidente, tiene a Cristo en su corazón, sabe que su hijo no se perdió. Sabe que está en la presencia del Señor. Sí, como el bebé que se le murió. David pasa esta experiencia. Y él dice, yo voy hacia él. Se le muere un hijo, niño, inocente. Un bebé, sí. Y él dice, yo voy hacia él ya no viene más a nosotros. Y sigue su vida adelante. El problema con David es que se trata de Absalón. Y Absalón ya es grande.
Y Absalón tiene un corazón lleno de amargura. Aquella noche, aunque huyendo, David disfrutó de la paz de Dios que sobrepasaba todo entendimiento, pero esa paz que David disfrutó en esa noche, menos de 24 horas después, iba a ser el peor tormento, porque le anunciaban que su hijo Absalón había muerto. Y el corazón de David quedó desgarrado. Solo podía llorarlo, con un dolor tan profundo. Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo hubiese muerto por ti? Y David sabía, Absalón había muerto como mueren los impíos, como mueren los hombres malos, como mueren los hombres sin esperanza. Es difícil pensar en nuestros hijos y nos apura que nuestros hijos conozcan a Cristo como Salvador. Pero a veces vemos a padres creyentes tan pasivos, tan tranquilos, tan despreocupados. Yo oro por él y yo oro por ella y yo espero que vengan a los pies de Cristo y en cualquier momento reciban a Jesucristo, pero ¿cómo van a recibir a Jesucristo si no se les habla, si no se les inoportuna, si no se les confronta con su situación, con su pecado, si no se les habla del amor de Dios? Con solo la oración no van a venir a los pies de Cristo. La Biblia no dice que la gente va a ser salva porque oraron por ella. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y necesitamos seguirle hablando a nuestros hijos. Y alguien dice, y si no llegan a Cristo, qué difícil que un padre que esté haciendo bien su labor, que esté predicándoles el Evangelio, no vayan a tener respuesta. Qué difícil es que las lágrimas de una madre por su hijo, el Señor no las haya atendido. Sé que el Señor va a tocar el corazón, pero no podemos pensar de que de buenas a primeras un día van a llegar a ser cristianos solo porque sí. Bueno, ojalá suceda. Pero amemos a nuestros hijos, amémoslos de corazón. A veces vemos que nuestros hijos están haciendo cosas que no están bien y nosotros mismos se las alcahueteamos y hasta se las ayudamos a suplir. Les estamos dando un mensaje contrario. Les estamos hablando que hay que temer a Dios, pero yo quiero ser cómplice de su pecado. Cuando el Señor confrontó a Elí, el sacerdote Elí, el reclamo que le dijo, sus hijos han estado haciendo lo malo y usted no les ha estorbado. Samuel fracasó como padre. Sus hijos llegaron a ser jueces y fueron malos jueces. Se dejaban sobornar y todo. David fue un gran rey, David fue un gran general, pero a David no le fue bien como padre. ¿Cómo es usted, mi hermano? ¿Cómo es usted en su familia? No deje que su hijo perezca, que se condene. Si estaba orando, ore más, pero empiece a trabajar más. Hágalo, que el Señor va a glorificar su nombre. David, turbado, dice la palabra de Dios, subió a la sala de la puerta y lloró, yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Que no tengamos nosotros que decirlo. Puede ser que el Señor vaya a llamar a nuestros hijos antes que a nosotros, pero que tengamos el consuelo y la paz de que si el Señor los llama están en su presencia, dando gloria a su nombre.
El tiempo pasa rápido. Parpadeamos y pasaron 10 años. La Biblia dice que hay que redimir el tiempo. Y en el caso de nuestra familia, debemos de aplicarlo con mayor esfuerzo, con mayor esmero. Hagamos la diferencia. Absalón fue responsable de su propia muerte. El malo fue Absalón. El que maquinó todo esto fue Absalón. El que andaba buscando la muerte de su padre era Absalón. Así que cuando Absalón murió y entró en condenación, el único responsable de eso fue Absalón. Pero hagamos la diferencia. Aprendamos la lección de David. Siga siendo un buen esposo, siga siendo un buen trabajador en la empresa donde usted está, siga siendo un buen ciudadano, pero seamos buenos padres. Seamos buenos padres para que no tengamos que lamentar lo que David tuvo que lamentar. Así que David, en lo personal, él podría decir, o lo que dijo en aquel momento, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba.